A continuación vamos a platicar cómo es que podemos integrar esta inteligencia artificial con diferentes tecnologías, ya sea Python, ya sean modelos embebidos, modelos vectoriales, principalmente enfocándonos en características de la nube de Oracle para poder llegar a un producto final que es un chatbot empresarial. Un diagrama a alto nivel, veamos cómo es que podemos cargar documentos no estructurados. Tenemos un modelo embebido en conjunto con un modelo vectorial que se encargarán de procesar toda esta información dentro de nuestra base de datos 23AI y con el famoso modelo RAG, que es una generación aumentada de recuperación con los grandes modelos de lenguaje, dentro de un chatbot interpretarán toda esta información para que el usuario final obtenga los resultados que él está esperando. Y entonces veamos este diagrama como un diagrama de un chatbot a alto nivel, cómo es que opera. Cargamos datos no estructurados, son modelos embebidos, se transforman en vectores, se cargan a nuestra base de datos mediante un modelo de generación aumentada de recuperación y grandes modelos de lenguaje van a interactuar con un chatbot, que este se puede desarrollar al gusto, ¿sí? de ustedes, puede ser con Python, pueden utilizar algún otro tipo de herramientas y al final pues este será el que estará interactuando ya con nosotros. Y dentro de la nube de Oracle tenemos la inteligencia artificial generativa. ¿Sí? Tenemos diferentes características como lo es un modelo de almacenamiento, que es el Object Storage, donde podemos alimentar a esta inteligencia artificial con grandes cantidades de información, ya sea Excel, ya sea PDFs, ¿no? Ya sea imágenes, ya sea audio. Tenemos una característica muy importante de crear una base de datos de conocimiento independiente a nuestra base de datos principal para que sea la que se coordine con el tema de datos vectoriales, el tema de la inteligencia artificial y agentes que se comunicarán en nuestra máquina, que es una máquina virtual, para poder procesar toda esta información y entregarla al usuario final. Si bien recuerdan, hablábamos al inicio que ya sea cualquier desarrollo que ustedes realicen mediante la integración de APIs, en este caso nosotros estamos utilizando Streamlit, que es una herramienta, una librería de Python que nos permitirá hacer pues, la comunicación de toda esta arquitectura que desarrollamos para poder comunicarse tanto con la base de datos, con el usuario final y tengamos esta herramienta de manera más gráfica, más intuitiva para ustedes. ¿Sí? Entonces, nuestro diagrama a alto nivel, tenemos nuestra base de datos, tenemos una gran cantidad de datos no estructurados que serán procesados dentro de un Object Storage en la nube, en medio de almacenamiento. Tendremos nuestra base de datos de conocimiento adicional, la cual se encargará de interpretar esta información, mandarla a los datos vectoriales, a la inteligencia artificial generativa. Tomaremos un agente, el cual tendrá un tipo de comunicación bidireccional hacia nuestra máquina virtual para recibir y generar información, junto con esta biblioteca de Python que al final entregará información al usuario final. ¿Cuáles son esas ventajas de utilizar Streamlit y las herramientas que da ahora con la nube? No necesitarán de un desarrollo de código complejo. Son plantillas que ya Oracle te proporciona y te ayudará a reducir costos y grandes cantidades de esfuerzo y de código. Antes de pasar a la demostración final, veamos cómo es que va a funcionar este chat. ¿Sí? Toda pregunta que nosotros realicemos en lenguaje humano va a ser codificada como un vector, va a ser enviada a una base de datos vectorial. Si esta base de datos encuentra el contenido, por ejemplo, documentos, y las transforma en vectores, ¿okay? Bueno, ya las va a pasar a la inteligencia artificial generativa para ayudar a responder las preguntas del usuario. Lo hablábamos al inicio, recuerdan, al momento de cargar nuestros documentos, Oracle y el proceso vectorial se encargarán de generar diferentes segmentos de estos documentos. Estos segmentos lo que ayudarán es a tener un mayor procesamiento, más rápido, más ágil. Y al final la inteligencia artificial generativa va a utilizar el contenido más los datos generales que ya están con nuestros modelos preentrenados, ¿cierto? Con los modelos de lenguaje, el famoso RAG, que era nuestro modelo de generación aumentada, ¿no? Todo esto en conjunto evitará un desarrollo complejo, consultas complejas y nos
entregará en base a nuestras preguntas, a nuestro, lenguaje humano, lenguaje legible, nos entregará respuestas coherentes. Muy bien, vamos a pasar a una pequeña demostración, la cual comprende lo siguiente. Vamos a entrar en detalle en lo que sería un chat GPT. Recuerdan que hablábamos al inicio de cuáles son esos grandes modelos de lenguaje que proporciona Oracle para poder interactuar de una manera más fácil con la inteligencia artificial, para poder tener modelos preentrenados y sea más fácil la interacción con este chatbot. Tenemos el Cohere, tenemos el Metayama, que son modelos ya preentrenados, como bien les comentaba. En este caso, el Cohere Command es un modelo de generación de alto rendimiento, con más de 50.000 millones de parámetros y tiene un gran conocimiento general del mundo. Tenemos el Cohere Command Lite, que es un modelo de generación rápida, es más ligera, tiene una menor cantidad de datos que su antecesor, pero al igual es muy bueno porque ya contiene toda esta gran cantidad de información dentro de ella y preentrenada para evitar que nosotros estemos interactuando constantemente hasta que el chatbot sea capaz de regresarnos esa información. Y bueno, tenemos el Metayama, ¿sí? Igual son ya modelos preentrenados con más de 50.000 millones de datos y en este caso nosotros utilizaremos el Cohere Command. Cualquiera de estos tres son buenos, ¿no? No son malos, son modelos que, vaya, no tendrán una afectación, tal vez una ligera diferencia en el tema del desarrollo de la información, pero para estos temas serán muy importantes y no tendremos esas alucinaciones que ya habíamos platicado anteriormente. Dentro de la inteligencia artificial podemos manejar la temperatura y el número de palabras que se van a ingresar para tener respuestas más creativas. Traduzca la temperatura, un parámetro que nos ayudará a decirle al chat cómo genere respuestas más creativas. Vamos a penalizar el uso de respuestas repetitivas para, como bien lo comentaba, ayudar al chatbot a que nos dé respuestas más fáciles de entender. Este chatbot lo que va a ayudar es a tener un conocimiento general del mundo. Imaginemos el escenario en el que tenemos un recurso el cual no es DBA, no es desarrollador, pero quiere aprender, quiere entender qué es Oracle, qué es una base de datos Oracle. ¿Sí? Aquí nuestro chatbot empezará a procesar en base a los modelos ya preentrenados. Y vean cómo es que él nos va a empezar a dar detalle, ¿no? ¿Cómo genero una consulta de base de datos? Recordemos que en este escenario no tenemos experiencia con las consultas de Oracle. Vean cómo es que esta inteligencia artificial está interpretando lenguaje humano, lo que estamos escribiendo, y al final él nos genera la respuesta que nosotros queremos entender, ¿no? Nos da el código, cómo generar esta consulta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo quiero instalar una base de datos? Dame el paso a paso. Ustedes van a tener aquí pues un amigo, ¿no? Un amigo, una inteligencia artificial, la cual estará con ustedes en todo momento y les indicará el paso a paso de lo que ustedes quieran preguntar, cualquiera sea el tema, ¿sí? Veamos cómo nos está dando el paso a paso, ¿no? Requisitos del sistema, descarga del software, todo el paso a paso. Pero, ¿qué pasa si yo quiero ahora un chatbot empresarial? Donde solamente conteste en base a tablas, a información que ya está precargada en mi base de datos. Tenemos las siguientes herramientas dentro de la nube de Oracle. Oracle Database Actions, que se integra con un modelo Apex, ¿sí? Para su administración. Vamos a adentrarnos a una empresa
con un área de recursos humanos, donde tienen tablas de departamentos, tienen tablas de empleados, ¿sí? Tienen tablas de tarjetas de crédito, ¿no? En general, toda esa información que comprende pues una base de datos de recursos humanos. Y para extraer esta información con consultas SQL necesitamos entender cómo está esa nomenclatura dentro de las bases de datos, ¿cierto? ¿Qué es lo que haría un DBA para extraer toda la información de la tabla empleados? Un select asterisco from la tabla employees. Queremos saber qué es lo que hay en la tabla de departamentos. Select asterisco from departments. ¿Sí? Pero siguiendo el camino del escenario que nos hemos imaginado, yo no sé nada de esto. ¿Sí? Soy un nuevo recurso que entró a la empresa y me están solicitando esta información. O vaya, nuestro experto no está disponible, pero nos surge extraer esta información. ¿Qué vamos a hacer? Ah, bueno, implementamos este chatbot empresarial, ¿no? Con inteligencia artificial generativa de Oracle. Vamos a preguntarle. Muy importante aquí, también si eres un experto en bases de datos, puedes utilizar consultas SQL. ¿Sí? Vamos a ver los resultados. Vean al final cómo el chatbot es capaz de interpretar lenguaje SQL. Veamos si es cierta la información que tenemos. Tenemos 3 usuarios, 3 empleados, Juan, María y Carlos, con sus respectivos salarios, estatus, y esto es correcto, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si yo desconozco este lenguaje SQL y le indico, dame todos los datos de la tabla employees? ¿Será capaz de entregarnos la información que obtuvimos anteriormente? Es correcto, ¿cierto? Vean cómo toda la magia la realiza esta inteligencia artificial en esta nueva base de datos sin necesidad de estarnos preocupando si desconocemos el código, ¿no? Por ejemplo, quiero genera un reporte empresarial de la tabla employees y la tabla veamos, ¿no? A continuación se presenta un reporte que combina información de las tablas employees y departments. Este reporte proporciona una visión general de los empleados, incluyendo su nombre, información personal, detalles de empleo, ¿sí? Y el departamento al que pertenecen junto a su ubicación. Si recuerdan, son 2 tablas independientes, ¿cierto? Aquí al final es capaz incluso de unir una gran cantidad de tablas que tengan dependencias para al final darnos los resultados que deseamos. Dame mayor detalle de este reporte. Y aquí nosotros podremos interactuar con el chatbot. Si algo no nos pareció correcto, podemos seguir preguntando y preguntando hasta obtener las respuestas que nosotros deseamos, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, obtener cuál es el usuario con mayor sueldo, el empleado con el salario más alto es María Gómez, con un sueldo de 55,000 pesos, ¿correcto? Veamos si esto es correcto. Voy a darle un asterisco from la tabla employees. Esto es correcto. María Gómez tiene el salario de 55,000 pesos. Esto traducido a un lenguaje SQL, tendríamos que diseñar el query para solo filtrar el usuario que tenga el mayor sueldo, ¿no? Vean la diferencia, que aquí solamente estamos utilizando un lenguaje humano. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo
pregunto lo siguiente. Tenemos otra tablita, ¿cierto? Credit card, tarjeta de crédito. Veamos qué resultados obtendríamos conociendo este lenguaje. Tenemos el tipo de tarjeta de crédito, el dueño de cada tarjeta, el tipo y la expiración. De igual manera, dame todos los datos de la tabla credit cards. Coincide con lo que obtuvimos en nuestra base de datos, ¿cierto? Vamos a hacer otra pregunta. Queremos conocer qué usuario, qué tarjeta de crédito está pronta a expirar. La tarjeta de crédito de John Doe está próxima a expirar con una fecha de vencimiento de 31 de diciembre del 2024. Esto es correcto, ¿cierto? Y evitamos el uso de consultas costosas y desarrollo, ¿cierto? Entonces vean lo importante que es el tema de la inteligencia artificial, el adoptarla, ¿no?, en nuestras bases de datos, que es el tema principal de esta presentación, porque ayudará a automatizar y a optimizar todos los recursos que tengamos dentro de la empresa, ¿cierto? Ya no necesitaríamos, pues vaya, tener a gente al 100% especializada, metida en estos temas, y tal vez podríamos liberar recursos para atender otro tipo de situaciones, ¿no?, complejas que se presenten dentro del negocio y obtener la información de una manera pues más fácil. Antes que nada, quisiera agradecerles a todos su valioso tiempo. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Mi nombre es Omar Chávez, de Beaserio. Cualquier duda o comentario que lleguen a tener, no duden en contactarnos. Estamos al pendiente y muchas gracias por su atención.